Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy voy a exponer en el curso de física. Soy la alumna Kelly Ortega Tarazona del tercero de secundaria de la institución educativa Arquímedes. Los temas que estaré hablando en este video serán aplicación de dinámica lineal, energía mecánica, hidrostática 1 e hidrostática 2. El primer tema que tocaremos será aplicación de dinámica lineal. La segunda ley de Newton. Vemos un pequeño gráfico y su fórmula. Esta es, fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Vemos que la masa en el sistema internacional es kilogramos. La aceleración en el sistema internacional es metros por segundo al cuadrado. Y la fuerza resultante es newtons. ¿Cómo aplicar la segunda ley de Newton? Fuerzas a favor de A menos fuerzas en contra de A. Ejemplo, hallar la aceleración con que se avanza el bloque, masa es igual a 5 kilogramos. Hacemos el DCL del bloque. Las fuerzas que son perpendiculares al movimiento se anularán. Aplicamos la fórmula y nos saldría la aceleración 8 metros por segundo al cuadrado. Esta es una pequeña fórmula, que es peso es igual a masa por gravedad. Ahora veremos algunos problemas. El problema número 1 nos dice, hallar la aceleración de cada uno de los bloques. La masa del A es igual a 6 kilogramos. La masa del B es igual a 4 kilogramos y la gravedad nos dicen que es 10 metros por segundo al cuadrado. Ambos bloques avanzan con la misma aceleración. Imaginemos que todo junto es un cuerpo. Entonces la masa no sería 6 ni 4 kilogramos, sino la suma de los dos, que sería 10. Haremos su DCL. La fuerza de gravedad del bloque 4 kilogramos vale 40. Del bloque de 6 kilogramos sería 60. En el bloque de 6 kilogramos hay dos fuerzas, las cuales son fuerza de gravedad y fuerza normal. En la vertical no hay movimiento, entonces podemos decir que la fuerza normal y la fuerza de gravedad se van. Nos queda 40 newton. El sistema comienza a moverse hacia abajo. Como me piden la aceleración, aplicaremos la fórmula, que es fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Reemplazamos los datos. La fuerza resultante sería 40, la masa sería la suma de los bloques, que es 10 kilogramos. Realizamos nuestra ecuación y la aceleración nos saldría 4 metros por segundo al cuadrado. El segundo problema nos dice, del sistema mostrado determine la tensión de la cuerda. Graficaremos los DCLs, lo cual tomaremos como un solo cuerpo, porque todo se mueve con una sola aceleración. Vemos tres pesos y una fuerza normal. Un peso y la fuerza normal se eliminarán porque no hay movimiento en la vertical. No tenemos el valor de la masa, así que le pondremos 10m. Entonces, ¿hacia dónde se moverá el cuerpo? El cuerpo no se mueve a ningún lado porque las fuerzas son iguales. Por eso se mantendrá en equilibrio. Entonces no habrá aceleración. Esta la tomaremos como 0. Nos piden hallar la tensión. Analizaremos uno de los bloques. El peso vale 10m. Como no se mueve, se cumplirá la primera condición de equilibrio.
En este problema aplicaremos la siguiente fórmula, que es fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Reemplazamos datos, por lo tanto la tensión nos saldría 10 m. El siguiente tema que veremos será energía mecánica. Es la capacidad que tiene un sistema para realizar trabajo. Energía cinética. Se encuentra en todo tiempo, que está en movimiento, que tenga una velocidad. Esta es su fórmula. Energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Energía potencial gravitatoria. Se presenta cuando un cuerpo presente altura con respecto a un nivel de referencia. El nivel de referencia es lo que estudiaremos. Por ejemplo, si yo tuviera un nivel de referencia hasta la mitad del gráfico, ya no consideraríamos toda la altura, sino lo haremos desde la mitad de esta. Entonces, todo cuerpo que presente altura de acuerdo al nivel de referencia va a presentar energía gravitatoria. Si el nivel de referencia está en el techo, no presentaría energía potencial gravitatoria, porque no tendría altura. Su fórmula sería: energía potencial gravitatoria es igual a la masa por la gravedad por la altura. Energía potencial elástica. Esta energía solo se va a presentar en los resortes. El resorte en la imagen está comprimido. A esta compresión se le simboliza con la letra X. Y todo resorte tiene una constante, a la cual se le llama la constante elástica, y se le simboliza con K. Para que salga joules, K tiene que estar en el sistema internacional. La unidad internacional del K es newton sobre metros. Teorema del trabajo y la energía cinética. Su fórmula es: trabajo total es igual a energía cinética inicial menos energía cinética final. Teorema del trabajo y la energía mecánica. Son las fuerzas no conservativas. Las fuerzas no conservativas son todas las fuerzas distintas a la fuerza de gravedad y la fuerza elástica. Trabajo de la fuerza no conservativa es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Ahora veremos algunos problemas. El problema número 1 nos dice: calcular la energía potencial gravitatoria con respecto al piso de una piedra de 4 kilogramos, ubicada a una altura de 3 metros. Gravedad es igual a metros por segundo al cuadrado. Nos piden calcular la energía potencial gravitatoria. Tenemos que ubicar cuál es el sistema de referencia, que en este caso sería el piso. La fórmula que aplicaremos será: la energía potencial gravitatoria es igual a la masa por la gravedad por la altura. La masa vale 4, la gravedad vale 10, la altura vale 3 metros, operamos y nos sale 120 joules. Si lo llevo a kilojoules, tendría que multiplicarlo por 1000. Esto sería 0,012 kilojoules. El segundo problema me dice: calcular la energía mecánica en A y B para el bloque de 2 kilogramos. Lo trabajaremos uno por uno. Comenzaremos por el punto A.
La energía mecánica es la suma de las tres energías, que sería la energía potencial gravitatoria, la energía potencial elástica y la energía cinética. En el bloque A, las energías que tiene sería la energía potencial gravitatoria porque tiene altura. La fórmula de la energía potencial gravitatoria es masa por gravedad por altura. Reemplazamos los datos y esto nos da 80 joules. Ahora hallaremos en el punto B. Así que analizaremos las energías que tienen este punto, la cual es la energía cinética. Su fórmula es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Reemplazamos datos y nos da 16 joules. Por lo tanto, la clave es la E. Hidrostática 1. La hidrostática va a estudiar los fluidos en reposo. Densidad o masa específica. Es la magnitud física de tipo escalar. La P se lee ρ, que es la densidad. La unidad internacional de la masa es el kilogramo. Del volumen es metro cúbico. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Peso específico. Magnitud física escalar que nos indica el peso de un cuerpo en cada unidad de volumen. La Y se le llama gamma. El peso se calcula masa por gravedad. En el sistema internacional el peso es newton y el volumen metros cúbicos. Si queremos pasar de 1 gramo sobre centímetros cúbicos a 10 elevado a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos, tenemos que dividirlo entre 1000. Y si queremos pasar de 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos a 1 gramo sobre centímetros cúbicos, tenemos que multiplicarlo por 1000. Ahora veremos algunos problemas. El problema número 1 nos dice: un cuerpo que ocupa 20 centímetros cúbicos posee una masa igual a 210 gramos. Calcular la densidad del cuerpo. Dar como respuesta el material del cual está hecho el cuerpo. Primero calculamos la densidad. Su fórmula es masa sobre volumen. Reemplazamos los datos. 20 centímetros cúbicos es el volumen y la masa es 210 gramos. Esto nos da 10,5 gramos sobre centímetros cúbicos. En la tabla, 10,5 gramos sobre centímetros cúbicos es la plata. El problema número 2 nos dice calcular el peso específico del agua. Gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. El peso específico se calcula densidad por gravedad. Como vemos, las claves están en el sistema internacional. La densidad del agua vale 1 gramo sobre centímetros cúbicos, pero no está en el sistema internacional. Por lo tanto, lo tenemos que llevar a newton sobre metros cúbicos. Para esto lo multiplicaremos por 1000. Esto nos daría 10 elevado a la 4 newton sobre metros cúbicos. El siguiente tema es hidrostática 2. Veremos la presión dentro del agua.
En el gráfico analizaremos todo. Existe una presión que ésta se calcula fuerza entre área. El área de la base es la columna de agua. Toda la masa es la base. Si queremos hacer el DCL, tendrá una fuerza de gravedad, que es masa por gravedad. El que ejerce presión es la masa por gravedad. Recordemos que la densidad de un líquido se calcula masa sobre volumen. Entonces la presión hidrostática sería el líquido por la gravedad, por la altura, donde todas tienen que estar en el sistema internacional. La presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. La diferencia de presiones es igual a PB menos PA es igual a densidad del líquido por G. Esa es la ley fundamental de la hidrostática. Los vasos comunantes tienen diferentes formas. Las tres presiones son iguales y siempre se van a cumplir en los vasos comunicantes. Prensa hidráulica. La presión A es igual a la presión B. Ahora veremos unos problemas. El problema número 1 nos dice: determine la presión en el fondo del recipiente y la fuerza que ejerce el fluido a la parte superior del corcho. A de corcho es igual a 10 centímetros cúbicos. En el fondo nos piden presión y fuerza sobre el recipiente. Iremos parte por parte. Su líquido está en reposo. Calcularemos la presión hidrostática en la base. Se calcula densidad del líquido por la densidad por la altura. Reemplazamos datos. H nos vale 2 metros. K es kilo. Entonces, esto nos daría 20 kilopascal. También nos piden la fuerza sobre el corcho. Calcularemos la presión sobre el corcho. La presión hidrostática en la parte superior del corcho, la altura vale 195 centímetros. Reemplazamos, dividimos 195 entre 10 y nos saldría 19,5 newtons. Gracias